Vamos a resolver el ejercicio 1 del parcial de noviembre de 2022. En este ejercicio nos dan una función f de x, que es 1 partido de 1 más coseno de x menos 1. Y nos dan un intervalo en el que está definida esta función. Nos van a pedir tres cosas diferentes, así que vamos a ir resolviendo los apartados. En el primero de ellos nos piden determinar el crecimiento y los extremos absolutos de f precisamente en el intervalo en el que está definida. Lo primero que tenemos que ver es que nuestra función está bien definida en ese intervalo, es decir, no tiene ninguna discontinuidad. Y en este caso, como tenemos una primera parte de la función definida como un cociente, nos tenemos que asegurar que el denominador no se anula, ya que sabemos que cuando tenemos un cociente, los puntos que hacen cero el denominador es donde la función no estaría definida, ¿vale? En este caso, 1 más coseno de x únicamente se hace 0, ¿vale? Únicamente se hace 0 si coseno de x vale menos 1, pero el coseno de x no alcanza este valor para el intervalo en el que está definido. Por tanto, f de x estaría bien definida en el intervalo que nos dan. Vale, lo siguiente que tenemos que ver es estudiar ese crecimiento y encontrar esos extremos absolutos. Para ello, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos, ¿vale? El proceso para encontrar los puntos críticos ya sabemos que es igualar la primera derivada de la función a 0, ¿vale? Porque la primera derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto a nuestra función. Entonces estamos buscando aquellos puntos de la función en los que la pendiente es 0, es decir, nuestra función ni crece ni decrece, sino que su pendiente es 0, por tanto, ahí tendré o bien un máximo si la función viene de abajo, o bien un mínimo si la función viene de arriba. Para encontrar los puntos críticos, entonces tenemos que igualar la primera derivada a 0. Calculamos la primera derivada, ¿vale? Ya sabemos cómo se calcula una derivada. Como nuestra primera parte es un cociente, la derivada se calcula como la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, ¿vale? Una vez, ese sería nuestro nuevo numerador y el denominador va a ser el denominador anterior elevado al cuadrado, ¿vale? Ese menos 1, como es una constante, desaparece en la derivada, así que nos queda esta derivada de aquí. Si pretendemos igualar esa primera derivada a 0, nos damos cuenta de que no podemos hacerlo porque este cociente siempre es mayor que 0. En concreto, el denominador es algo elevado al cuadrado, algo que además sabemos que no se hace 0 porque ya lo hemos visto en el primer, en el primer estudio de la función. Por tanto, el denominador es positivo y el seno de x tampoco se hace 0 para este intervalo de aquí, por lo tanto, este cociente siempre es positivo. Que siempre sea positivo hace que nunca sea 0, por tanto, no hay puntos críticos en ese intervalo de ahí. ¿Qué pasa? Que como la función está evaluada en un intervalo cerrado, los puntos críticos podrán ser, ahora veremos qué pasa, los extremos de ese intervalo. ¿Qué más nos dice la derivada? Pues ya hemos evaluado la derivada, o sea que ya nos hemos ahorrado un paso, y es que como la derivada es positiva, eso quiere decir que la pendiente de la función es positiva, por tanto, la función es creciente en este intervalo. Si la función es creciente y no hay puntos críticos, es decir, no hay cambio de crecimiento, por narices, tiene que ser el extremo inferior un mínimo absoluto y el extremo superior un máximo absoluto. Podríamos hacer un doble check, es decir, podríamos comprobar que realmente esto se cumple evaluando nuestra función en cada uno de los puntos y viendo que sus valores son f de pi tercios es menor que f de 3 pi cuartos, ¿vale? En este caso, por las propiedades de la función ya sabemos que esto se va a cumplir, pero si quisierais comprobarlo lo podríais hacer de esa manera, evaluando que f de pi tercios es menor que f de 3 pi cuartos. Perfecto, ya hemos contestado a la primera pregunta. En la segunda nos dicen, calcula el polinomio de Taylor de segundo orden de la función f centrado en pi medios. Recordamos que la ecuación general del
del polinomio de Taylor de segundo grado, sea cual sea nuestra función f, es esta de aquí, ¿vale? Es f evaluado en el punto más la primera derivada evaluada en el punto multiplicada por x menos el punto más la segunda derivada evaluada en el punto multiplicado por x menos el punto elevado al cuadrado y dividido entre 2 factorial, ¿vale? Si siguiéramos, pues sabemos que tenemos esa fórmula recursiva del polinomio de Taylor. En este caso, como únicamente nos piden de orden 2, nos quedamos en la segunda derivada, ¿vale? ¿Qué nos falta? Bueno, ya tenemos la primera derivada calculada, ya sabemos lo que vale f, nos faltaría calcular la segunda derivada, ¿vale? Así que procedemos a calcular la segunda derivada a partir de la primera. Esta derivada se va complicando porque vuelve a ser la derivada de un cociente, entonces tengo que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Eso sería nuestro nuevo numerador y en el denominador nos quedaría el denominador anterior al cuadrado. En este caso yo ya he puesto la forma simplificada, ¿vale? Por eso este denominador está elevado al cubo y no a la cuarta, ¿vale? Y ahora ya podemos evaluar, porque realmente lo que yo necesito son los valores de f, f' y f segunda en pi medios. Entonces, evaluáis la función, la primera derivada y la segunda derivada en pi medios y obtenéis los valores que estáis buscando. En este caso, pues 0, 1 y 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues sustituir esos valores en la ecuación, ¿vale? Entonces, mi polinomio de Taylor de orden 2 va a quedar x menos pi medios más x menos pi medios al cuadrado, ¿vale? Fijaros que el primer término desaparece porque se va a 0, este segundo se va a 1 y este tercero ya sí que se va a 2, aunque queda dividido entre 2, por tanto es 1. ¿Que queréis simplificar un poco más? Bueno, pues podéis desarrollar el cuadrado y entonces os va a quedar un polinomio de segundo grado en x, ¿vale? X cuadrado más 1 menos pi por x más pi cuadrado menos 2pi partido por 4, ¿vale? Ya tenemos nuestro polinomio de Taylor de segundo grado. Y la tercera o el tercer apartado nos piden que demostremos que la ecuación f de x igual a 0 tiene una única solución en este intervalo. Normalmente cuando nos piden demostrar o encontrar soluciones, los teoremas a los que vamos a recurrir son o bien el teorema de Bolzano o bien el teorema del valor medio. Como nos piden que f de x sea exactamente 0, vamos a recurrir al teorema de Bolzano. Ya sabemos que para utilizar el teorema de Bolzano tenemos que encontrar un intervalo cerrado para el cual nuestra función en el extremo, en cualquiera de los extremos sea negativo y en el otro extremo sea positivo, de manera que entonces si la función es continua y por un lado me sale negativa y por otro positiva, en algún punto de ese intervalo tiene que pasar por el 0, ¿vale? En nuestro caso ya tenemos ese intervalo, nos dicen no, sabemos, hemos comprobado que f es continua en pi tercios 3 pi cuartos y además sabemos que en pi tercios tenía un mínimo y en 3 pi cuartos tenía un máximo, así que vamos a ver qué valores tiene, qué valores toma nuestra función en esos dos puntos. En pi tercios sale menos un tercio, negativa, y en 3 pi cuartos sale 1 partido de raíz de 2 menos 1, que es positiva. Por tanto, en este caso podemos aplicar el teorema de Bolzano, nos ha salido un extremo negativo, el otro positivo, por narices, Bolzano dice que tiene que existir al menos un punto dentro del intervalo abierto, evidentemente ya sabemos que no pueden ser los extremos porque ya los hemos evaluado, tal que nuestra función en ese punto vale 0. ¿Qué pasa? Que en el enunciado nos piden que demostremos que tiene una única solución. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Pues que en la evaluación del crecimiento y de los extremos nos hemos dado cuenta de que en todo el intervalo no hay ningún punto crítico, es decir, no hay ningún máximo y no hay ningún mínimo entre el extremo inferior y el extremo superior. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es siempre creciente y en ningún punto vuelve a bajar. Eso quiere decir que únicamente puede existir una solución, ¿vale? Solo podemos pasar por el 0 una vez y una vez cruzamos el 0 no podemos volver a él por esa propiedad de estrictamente creciente, ¿vale?